Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Quiero contarle al oído, querido Demar y queridos compañeros que nos escuchan, que definitivamente lo mejor que tenemos son nuestros oyentes. Ya nos reclamaron porque la memoria nos traicionó y dijimos que Elian González había sido secuestrado aquí en Colombia. No, en absoluto. Fue secuestrado en Miami. En Miami. La balsita en la que se iba, y de ahí su nombre del balserito, naufragó. Murió la gente que iba, él se salvó prodigiosamente con algunas otras personas. Fue conducido a Miami y de Miami por obra de Fidel Castro y por debilidad del gobierno de entonces, el balserito llegó a Cuba y hoy va a ser legislador en Cuba. Mire usted cómo pasa la vida y cómo ese niñito indefenso que veíamos aterrorizado en las manos de quienes lo sacaban del sitio donde estaba con su familia, ahora es legislador cubano. Gracias a los oyentes que han corregido la traición que nos hizo la memoria en ese momento. Bueno, Demar, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo con 300 artículos. Si yo le preguntaría a usted, porque le pedí que los examinara en la medida en que fuera posible, y yo haría lo mismo también en la medida de lo posible, ¿cómo se va a desarrollar el país? ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Para dónde va? ¿Dónde se va a crear el empleo que necesitamos tantos? ¿Dónde se van a desarrollar las grandes empresas? ¿Dónde se le va a dar espacio a los grandes talentos nacionales? 300 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Su comentario, Demar. Doctor Fernando, 300 artículos que intentamos repasar en horas de la madrugada para traerles a ustedes una idea de lo que trae ese Plan Nacional de Desarrollo que presenta Gustavo Petro y que lo busca a través de 5 ejes o transformaciones que ha planteado el gobierno Petro, hacen parte del cambio que él prometió. Lo primero es el ordenamiento del territorio, dice el documento, alrededor del agua, y busca un cambio en la planificación del ordenamiento y el desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés puedan garantizar el derecho a la alimentación, sean objetivos centrales desde un enfoque funcional del ordenamiento, orientar procesos de planificación territorial participativos. Y bueno, ahí crea una serie, ojo, que este Plan Nacional de Desarrollo viene con la creación de una serie de entidades que no sabemos de dónde va a salir la plata para que puedan funcionar. Habla de la seguridad humana y de la justicia social. Usted sabe que aquí nos metieron el cuento de la justicia social, la justicia ambiental. Todo tiene una palabra bellísima que es justicia, mal utilizada en muchos aspectos, por supuesto. Y entonces aquí nos llevan con el cuento de la justicia social y la seguridad humana a vivir sabroso. A través, dicen ellos, que del conjunto de derechos y libertades fundamentales y de defensa integral de los territorios, como diría doña Francia Márquez, cómo se apropian de las palabras. No hay cosas en concreto. Hay un tema que me llamó la atención y me parece muy interesante, además, que es el de segundos ocupantes en Colombia, doctor Fernando, que la ley de víctimas no tuvo el cuidado de tener detalles sobre ello y se crea un problema imposible de superar. Y es que en muchas regiones del país, supuestos dueños de tierras aparecieron después de mucho tiempo a reclamar la tierra que hoy en día posee una persona que de buena fe la adquirió, la compró y que no tiene nada que ver con los hechos que llevaron a que esa otra persona se desplazara o se fuera. Pues resulta que el Estado, a través de esa ley de víctimas, ha terminado prácticamente como despojador, y esto lo digo desde hace mucho tiempo, desde el gobierno Santos a la presente, ha terminado como despojador de esas tierras, y en este Plan Nacional de Desarrollo, vaya que me llama la atención eso. Pero además le da unas facultades extraordinarias al presidente. Yo creo que en parte redujeron esas facultades extraordinarias, estoy revisándolas,
no son 10 o 12 facultades como lo anunciaron y lo presentaron en el documento borrador. Ya este documento final ya plantea menos facultades extraordinarias, pero entre otras cosas trae facultades que tendrá el presidente para, dicen ellos, armonizar en la rama ejecutiva. Él va a tener capacidad de crear, suprimir, modificar instituciones que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público. Lo mismo que plantea la posibilidad de trasladar a la Policía Nacional de Ministerio. Evidentemente es un hecho, claro, la policía sale del Ministerio de Defensa. Ahora el problema está, y esto sí nos lo han contado ya, en que no saben si la van a enviar para Ministerio de Justicia o para Ministerio del Interior. Que esa es una discusión que hay en este. María, la justicia, la policía politizada, de allá salimos. Eso ya lo vivimos. Ya tuvimos la policía por fuera del Ministerio de Defensa, lo tuvimos tanto tiempo y conocemos tanto de sus crueles ejecutorias. Recuerde usted lo que fue el 9 de abril, recuerde, no, pues claro. Usted no había nacido. No, pero... El 9 de abril del 48. La policía entregándole fusiles a Fidel Castro y a los revoltosos para que destruyeran el país. La policía liberal, la policía conservadora, no se cobraban hechuras. Bueno, entonces saque otra vez la policía del Ministerio de Defensa, donde ha tenido un desarrollo tan importante, donde ha sido tan significativa, tan determinante para la consecución del orden público, de la paz de los colombianos, de la paz verdadera. Bueno, Plan Nacional de Desarrollo con 300 artículos. Empiezan hoy las sesiones extraordinarias para las que convocó el presidente Petro. No le bastó con las sesiones ordinarias que terminaron en diciembre. Entonces ahora vienen unas sesiones extraordinarias antes de que empiece la nueva legislatura el próximo 16 de marzo. Y estas sesiones extraordinarias, cuéntelos a nuestros oyentes de qué se van a ocupar. Pues ¿la reforma a la salud la van a tratar finalmente o no la van a tratar? No la presentaron en las sesiones extraordinarias. De hecho, sorprendió la señora Carolina Corcho, ahora le llaman la corchorreforma. Se le llama a la reforma a la salud, la corchorreforma. No presentaron la corchorreforma en este decreto que llama la atención. Empieza a partir del día de hoy hasta el 15 de marzo, un día antes de que inicie constitucionalmente la segunda fase de esa primera legislatura. 13 proyectos en total son los que se presentaron y voy a hablarles de algunos de ellos. 7 son proyectos de cooperación o proyectos de convenios internacionales y de tratados internacionales, sobre todo en asuntos en materia penal con la Argentina, con Estados Unidos de México, pero aquí hay unas perlas que uno no puede dejar pasar por alto. Bueno, entre otras cosas viene un tratado internacional, un acuerdo bilateral que habrá entre Colombia y Venezuela para el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera, que fue un acuerdo que ya estaba suscrito con Colombia desde el 1 de agosto del 2014 y pues se va a ratificar en el Congreso de la República. Esos proyectos, casi usualmente los proyectos de tratado internacional, suelen ser muy pupitreados, no tienen mayor discusión, pero que hay unos que sí deben llegar a la discusión porque son de la mayor importancia. Ejemplo de uno de ellos que ya anunció, no conocemos el texto porque si algo ha tenido el gobierno del presidente Petro ha sido la manía o el estilo de cuando salen los proyectos y los anuncian, los trinan, los meten por redes sociales con algunas frases, pero nunca se conoce el texto en su integridad, lo que dificulta mucho, por supuesto, el estudio de cada uno de esos proyectos. Por eso me voy a referir a lo que dijo el señor ministro de Comercio Exterior, el señor Germán Umaña, quien nos habló de un acuerdo de inversión negociado entre Colombia y Venezuela que busca atraer inversiones para el desarrollo armonioso, productivo y sostenible, respetar los estándares laborales y las normas medioambientales, permitir que inversiones, al inversionista que haga transferencias respectivas, dice el que deba hacer, pero además establece, y lo escribe el doctor Umaña, expropiación y nacionalización por razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general, con posibilidad de compensación. Esto no lo entiende uno. ¿A dónde nos están apuntando? Si es que esto se refiere a expropiación y nacionalización,
de empresas y de cuáles serían. Ave María, Ave María. Ese acuerdo binacional con Venezuela, ¿cómo le parece? Pues uno de acuerdo con Venezuela que tiene tanto desarrollo, ¿no? Todo es miseria, todo es abandono, todo es destrucción de la riqueza. Lo único que hay en Venezuela, así, pujante, es el barrio famoso que se hizo con la plata de los narcotraficantes colombianos, el barrio de las Mercedes, ¿no? Sí, señor, las Mercedes, el Muy bien, Manhattan venezolano. el Manhattan venezolano. Y viene otro proyecto con estas sesiones extraordinarias que llama la atención. El ministro Néstor Osuna ha estado muy pendiente del tema, lo mismo el ministro del Interior, el señor Alfonso Prada, y presentan la reforma del sistema penitenciario para fortalecer lo que llaman ellos la justicia restaurativa. Aquí, doctor Fernando, Gustavo Petro y su gobierno han decidido que si se elimina una cantidad importante de ciertos delitos del Código Penal, pues tiene que bajar el hacinamiento carcelario. Claro, si usted elimina una cantidad de tipos penales, pues simple, no va a haber aquí, o sea, no hay por qué perseguirlos y por lo mismo no habrá por qué tenerlos en una cárcel. A eso le han llamado humanizar el sistema carcelario y penitenciario de Colombia. Lo hacen con una excusa que diré yo es muy válida, por supuesto, que es avanzar en superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte en 1998 sobre el tema del hacinamiento carcelario en Colombia. Recordemos que Colombia tiene una capacidad de 80.000 cupos carcelarios y hoy hay un poco más de 100.000 reclusos en condiciones que no atienden a la dignidad humana. Pero entonces, para solucionarlo, hay que descongestionar las cárceles. No construir nuevas cárceles para que tengan una condición de dignidad y puedan estar allí privados pagando la pena, purgando lo que hicieron, sino que más bien eliminando tipos penales, modificando el código, muchos de ellos puedan poder salir y de esa manera le garantizan la dignidad humana a los que estén en una cárcel. Expliquémosle a nuestros oyentes que un tipo penal es la conducta que está descrita en la ley que merece la imposición de una pena. Si usted reduce esas conductas penalmente relevantes, es decir, los tipos penales, pues mucha gente sale de la cárcel, deja de ser delincuente y se va para su casa. ¿Cuáles son los tipos penales que se van a eliminar? ¿Cuáles son? Se habla de la injuria y la calumnia, otro texto que no conocemos todavía. Se habla, inclusive, algunos han hablado de el incesto, también se estuvo circulando. Vuelvo y le digo, el problema de esto es que no tenemos el texto en la mano y muy complicado poder acercarnos a ello, más allá de lo que dice el viceministro de Política Criminal o lo que ha dicho el ministro Néstor Osuna. Lo que también se va a promover es la posibilidad de salidas de la cárcel por 72 horas. Por supuesto, mejorar el tema de prisión domiciliaria, la posibilidad, y esto no era un chiste, era verdad, la posibilidad se contempla de que la persona privada de la libertad pueda salir en el día de la cárcel para ir a trabajar y regresar en la noche para poder seguir cumpliendo con su pena privativa. Al hotel. Al hotel. Se va por la noche al hotel para que le den comida y para que le den donde dormir. Y entonces durante el día sale de la cárcel. Imagínese usted lo que serán esos momentos de salida masiva de la gente de la cárcel a trabajar y lo que será el regreso por la noche. Y los encargados del IMPEC llamando lista. ¿Y quiénes vuelven? ¿Y quiénes no vuelven? Bueno, es decir, eso no se le ocurre sino a este gobierno. Y no hay un articulito del que nos han hablado mucho y tiene que ver con el concierto para delinquir en el asunto de la protesta social. Por supuesto, aquí quieren convertir la protesta social y violenta que la han ejercido, la quieren convertir en un asunto que no tenga que trascender a que esté en conexidad con, por ejemplo, el apoyo de grupos terroristas o financiación para esas actividades que desembocaron en violencia contra la fuerza pública, bienes privados y bienes del Estado. Pero además, esto también lo conocemos de primera mano, sí trae una rebaja a las penas máximas que se establecerán de ahora en adelante en 40 años en caso de que sea aprobado esta modificación. Eso no tiene importancia, pero cambiar el tipo penal que existe ahora para la destrucción de bienes públicos o de bienes privados, que seguramente de lo que se trata para sacar libres a los de la primera línea. Se entiéndalo bien. Petro no los ha podido sacar, los quiere sacar por vía legislativa.
los actos que cometieron dejan de ser delito, que se vayan para su casa. De Mar, que renunció otra viceministra. Renunció otra viceministra y este es el capítulo Belisa, parte 2. No es Belisa, es una viceministra que venía trabajando en un asunto que es de la mayor importancia, nada más y nada menos, doctor Fernando, que esta viceministra venía trabajando en la reforma pensional, que se está trabajando, por supuesto, en el Viceministerio de Empleo y Pensiones. Ella es Florester Salazar. Se especuló mucho de su salida del viceministerio porque ella era la persona que estaba al lado trabajando en la elaboración del proyecto de reforma pensional para Colombia. Y tuvo que salir a aclarar cuál fue la razón por la que salió del viceministerio. La persona que lo estaba redactando. Ella dice, sin embargo, es una decisión que va en línea con mis valores éticos y profesionales en la medida en que considero que la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable. Hágame el favor. Hágame el favor. Lo que vendrá entonces con la ley pensional, si quien lo estaba redactando y lo estaba haciendo juiciosamente se tiene que ir, porque no resistió la presión y porque no resistió la varaunda que se está armando alrededor del tema pensional. ¿A quiénes van a pensionar? ¿A quiénes van a afectar con sus pensiones? ¿Les van a quitar parte de lo que les están pagando para dárselos a otros? Vaya uno a saber qué es lo que quiere. Siguen hablando de los fuertes enfrentamientos en el Cauca entre indígenas y comunidades negras. Esto viene desde hace rato. Son las comunidades negras defendiendo su trabajo, a mantener vivos los ingenios azucareros, a mantener clara su posibilidad de un empleo, y los indígenas que están empeñados en que no, en que ellos se toman esas tierras, y obviamente ahí desaparece el derecho al trabajo de las comunidades negras. Es eso, ¿no es cierto? Pues, doctor Fernando, es eso, y vamos de mal en peor. El gobierno pareciera no importarle, y a la señora vicepresidente Francia Márquez pareciera menos importarle, ella que es del Cauca. Los hechos se registraron el día de ayer en Miranda, departamento del Cauca, donde lamentablemente en uno de esos intentos de ocupación ilegal por parte, según nos han confirmado, de algunos indígenas, se presentó un enfrentamiento que desembocó, dice de hecho un comunicado en Cauca, con ataques por parte de los invasores. También en los trabajadores de Incauca se encontraban realizando pues sus labores, fueron atacados por los invasores con armas de fuego. Eso desembocó en que 2 trabajadores fueron asesinados, hubo 2 heridos y uno permanece secuestrado, o por lo menos anoche en el municipio de Padilla se sabía que había el secuestro de uno de los líderes de las comunidades negras que trabaja en los campos de caña donde estaban trabajando en la cosecha. Esto es atroz, es increíble, doctor Fernando. Ya no solamente se intenta ocupar el predio con la instalación de campamentos por parte de los ilegales, sino que ahora entran con armas y asesinan a la comunidad que está trabajando en los ingenios. Bueno, queridos amigos, hoy es un día que los colombianos deben recordar con profundo dolor en el corazón. En un día como hoy, hace 20 años exactamente, fue volado en pedazos el Club El Nogal por parte de las FARC. Lo que querían era asesinar a todas las personas que se encontraban en el club. No lograron tanto, asesinaron muchas, hirieron muchas personas que no han tenido reparación ninguna. El club se rescató. Es un ejemplo de lo que puede la libre iniciativa. El mejor club del mundo es el Club El Nogal. Lo tiene todo para el servicio de la comunidad. Hace 20 años las FARC pusieron una bomba para matar a los niños. Milagrosamente se salvaron muchos niños que acababan de salir de una fiestecita en el club. Hubieran podido morir muchos más niños de los que murieron. Se salvó gran parte del club. La piscina resistieron las estructuras fundamentales, y por eso el club se pudo reconstruir. Pero hace 20 años se cometió uno de los más terribles asesinatos
que se han cometido en la historia de Colombia. El asesinato en el Club El Nogal. Dios fue benévolo. La tragedia no tuvo las dimensiones que querían las FARC que tuvieran. ¿Y dónde están los castigos? ¿Dónde están los bandidos que diseñaron ese ataque? Fueron capturadas las personas que físicamente pusieron la bomba, pero los que idearon todo el proceso, los miembros de las FARC, ahí están, inclusive en el Parlamento. La destrucción del Club El Nogal hoy hace exactamente 20 años. Dios nos libre. 36 personas y más de 200 fallecidas y 200 heridas en el atentado de los terroristas al Club El Nogal. Doctor Fernando, y una última. Gustavo Petro hace unos días, el fin de semana, tuiteaba desde su cuenta, porque él pasa mucho tiempo del día haciendo trinos. Lo siguiente: mandaremos un avión a Chile con material y personas expertas en apagar incendios forestales. La crisis climática quema a Chile. Hoy la noticia es que no es la crisis climática, doctor Fernando. La noticia es que se descubrió manos criminales. Hay capturados 10 personas que estarían directamente vinculadas con prenderle fuego a las hectáreas de bosques en Chile, que ya cobran la vida de 24 personas en ese país. Lo que significa que la crisis climática, por supuesto, no es como la pintaba el doctor Gustavo Petro. A propósito del tema, valdrá decirlo, el gobierno de Chile pues, ha informado que son los 10 los detenidos por los devastadores incendios que están destruyendo miles de hectáreas en el centro y el sur del país. El balance pues, aumentó a 24 víctimas. Y esa generación intencional de los incendios está siendo perseguida penalmente por el gobierno de Gabriel Boric, que parece lo cogió de sorpresa todo este asunto y no ha tenido maniobra ni capacidad de respuesta de manera oportuna ante esta tragedia, que no es la primera vez que ocurre en Chile, por supuesto. Ya habíamos visto estas duras imágenes en este bello país en el año 2017. Lo cierto es que solamente este pasado viernes se había generado 76 nuevos puntos de incendio, el sábado 16, y en las últimas horas se reportó 8 nuevos incendios en diferentes zonas de Chile. Por supuesto, ha pedido Chile ayuda internacional para combatir el fuego a países como España, México, Argentina y Estados Unidos. Decretó la catástrofe en 3 regiones, las más afectadas, y las imágenes pues recuerdan lo que ocurrió ya una vez en ese país, en Chile, en el año 2017. Pues muy bien, doctor Fernando, pues esto es La Hora de la Verdad. Como siempre, agradecemos a ustedes haber estado con nosotros. Recuerden www